o de colectivos, ¿no?, vulnerables, o pues a veces o proyectos que van vinculados a mujeres que han sido víctimas de violencia de género. Se trata con mucho cuidado porque no se quiere estigmatizar a las personas y tampoco se ve el valor tanto en que la gente va a comprar eso por esa causa, ¿no? En ámbitos medioambientales pues sí que generar esa marca muy, ¿no?, donde se transmiten mucho unos valores, etcétera, pues sí que aporta ese valor. En la Comunidad Valenciana, justo en esta legislatura, se ha apostado mucho por el emprendimiento social. Entiendo que habéis notado un cambio, ¿no?, del gobierno, que es más favorable a apoyar este tipo de proyectos. Sí que hay, incluso por distintos, ¿no?, partidos políticos que han estado trabajando en esta legislatura, pues esa sensibilidad. Y bueno, yo creo que ya no es algo puramente local, sino que es una tendencia global, ¿no? Y se está viendo como cada vez más está creciendo, no solo las empresas de impacto, sino la inversión de impacto, como a nivel europeo y desde Europa se está buscando también que haya un mayor apoyo a este tipo de iniciativas, pero para mí es por puro sentido común, ¿no? Yo cuando empecé con Social Nest veía que era hacia donde teníamos que ir. O sea, los retos sociales y ambientales están ahí, todos somos muy conscientes. Las Naciones Unidas en el año 2015 declararon los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 17 objetivos que marcan, ¿no?, pues los retos que tenemos y también esas metas para trabajar como humanidad en ellos para el 2030, y habla desde el fin de la pobreza hasta una educación de calidad y accesible para todos, hacia una energía también sostenible y asequible, hacia ciudades también más sostenibles, hacia una producción y un consumo más responsable, hacia pues la protección de la biodiversidad y de los ecosistemas terrestres y marinos, digamos, la igualdad de género, pues retos que sabemos que están ahí, ¿no?, y que al final son la motivación y el motor y la generación de emprendimiento social, con lo cual es que es el camino, no nos queda otra, ¿no? No podemos no buscar dar respuesta a esto a través de nuevas fórmulas, nuevos modelos y, por supuesto, también el emprendimiento. De hecho, las Naciones Unidas, por primera vez, dijo que esto no es una cuestión ya solo de gobiernos y de destinar fondos a través de la recaudación de impuestos hacia esto, que, por supuesto, es fundamental. Tampoco es solo puramente de la sociedad civil y de las entidades pues, ¿no?, sociales o ONGs, sino que hace falta la movilización del capital privado y de la iniciativa privada para dar respuesta a esto, ¿no? Entonces, obviamente el papel que tiene el emprendimiento, las empresas y el capital privado es crítico y es el camino, ¿no? Ya no, esto no es una moda, esto es puro sentido común y pura necesidad. Por lo que hablabas ahora de la inversión y por lo que decías antes de la red de inversores, ¿es difícil encontrar financiación para proyectos sociales, para empresas sociales? Cada vez menos, afortunadamente. Es cierto que, bueno, esto es aún un nicho, ¿no? Es más pequeño. La inversión de impacto al final es inversión que nace también con el objetivo de generar un impacto y que busca también impulsar o invertir en proyectos que tienen un impacto medible y que además también esperan un retorno, ¿no?, como mínimo el capital, pero un retorno que puede llegar hasta retornos de mercado, ¿no? Entonces, aún es pequeño en nuestro país el sector, pero se están generando fondos cada vez más grandes, pues de 20 millones, hay iniciativas que buscan de 50 millones, desde la Unión Europea también se está trabajando para impulsar la inversión de impacto. Entonces, en muchas ocasiones lo que pasa es que los emprendedores de impacto pues han tenido que ir a fórmulas pues más tradicionales, ¿no?, donde en algunos casos yendo hacia inversión que no busca ese impacto, pues en cierta manera tienen que no dar tanto peso al impacto como para ellos lo tiene, ¿no? Sino trasladar más o conseguir esa financiación por toda esa otra parte, ¿no?, de más financiera y de sostenibilidad, ¿no?, que por la parte social, ¿no? Y de esa manera pues ir trabajando en esos canales más tradicionales. Pero está creciendo a nivel mundial todo el ámbito de la inversión de impacto a un ritmo de un 20% y cada vez hay más interés por ello, con lo cual pues bueno, está creciendo, ¿no?, la oferta y la demanda pues a un ritmo que yo creo que necesitamos que sea más rápido, pero bueno, también por otra parte está pasando, ¿no? En la sociedad también se ha generado un clima favorable, ¿no?, a recibir este tipo de productos, ¿no?, porque cada vez se puede ver más que la gente demanda productos que son sostenibles, por lo que comentábamos antes, que aunque no vendas eso, sí que se busca.
Sí, yo creo que esta tendencia que estamos viendo es fruto de la propia sensibilización de la sociedad hacia todos estos temas, estas causas, que yo creo que pues somos cada vez más conscientes de que esto es así y de que el poder que tenemos nosotros también como consumidores para cambiarlo es enorme, ¿no? Y lo vemos como en las empresas y marcas tradicionales, en sus mensajes de marketing, están apelando más hacia todos estos criterios, más de valores, de sostenibilidad, ¿no? De impacto, porque ven que es lo que necesitan en estos momentos. Entonces, en la sociedad está, de nuevo, en países como el nuestro, pues no es tan masivo aún como en otros lugares, pero sí, sin duda, es una tendencia que va más y para mí imparable. ¿Se ha dado alguna gran inversión en empresa social? ¿Alguna gran compra? Sí que hay fondos como, por ejemplo, CREAS, que es un fondo que nació también hace pues también 9 años, 10 años en España, que ha invertido y ha hecho desinversiones, ¿no? En empresas, con lo cual, pues bueno, son los casos y los ejemplos, ¿no? Que demuestran que bueno, que incluso ellos también, siendo pioneros en el ámbito de la inversión de impacto en aquel entonces, cuando no había nada, pues también están consiguiendo esto. Bueno, tú eres mujer, es evidente porque te conocemos y porque te vemos, ¿no? ¿Cómo es el emprendimiento de la mujer, ¿no? En los últimos años? Porque hace 10 años era más difícil ver a mujeres fundadoras de proyectos. No sé cómo tú has ido viendo esta evolución también a lo largo del tiempo, aunque también entiendo que el emprendedor social tiene mucho que ver, ¿no? Con la mujer, en parte. Sí, digamos, los estudios que hay, ¿no? Dicen que las tasas de emprendimiento femenino en el ámbito social son más elevadas que en otros ámbitos, como por ejemplo el tecnológico puro, ¿no? O sea, a seca, sin el apellido social, ¿no? Los últimos estudios, por ejemplo, del Global Entrepreneurship Monitor de impacto social, hablaba de que aproximadamente es un 55% de emprendimiento masculino de impacto y un 45% femenino, ¿no? Esto pues contrasta con un 17%, un 20% del femenino en el ámbito tecnológico, por ejemplo. Entonces sí que hay pues una mayor predisposición de la mujer en esto, y también de un perfil de mujer, pues según dicen los estudios, pues con estudios, por ejemplo, más universitarios, de máster, que distinto a lo mejor al emprendimiento pues más general, ¿no? Ahí hemos hablado también en alguna ocasión que la importancia de la entrada de las mujeres en las disciplinas STEM, en las disciplinas tecnológicas, y la importancia de aportar esta parte social, ¿no? Porque al final un poco parece que las mujeres hemos sido más educadas para que nos importe lo social, el cuidado, qué le pasa a los demás. Y en cambio en este ámbito de la tecnología a veces como que eso se olvida, y hablábamos de la importancia de dar ese valor social a las tecnologías, que actualmente no parece que no se le aporta, ¿no? Ni en la educación ni en la sociedad en general. Sí, totalmente, ¿no? Bueno, hay también estudios que demuestran que niños y niñas tienen igual interés por la tecnología hasta llegar a los 5 o 6 años, que es entonces cuando ellos también toman más conciencia del tema del género, y en ese caso pues bueno, empiezan a haber más diferencias, ¿no? Es fundamental que las niñas y que las mujeres entendamos y aprendamos de tecnología, porque está aquí y es el futuro. Es decir, la cantidad de empleos que se van a generar vinculados a la tecnología es enorme y las mujeres no pueden estar fuera de ello. Nosotros colaboramos con una iniciativa que se llama Technovation, que trabaja con niñas para, a través de proyectos de impacto social, desarrollar también pues, proyectos de emprendimiento tecnológico, ¿no? Y es curioso porque en esta edición, por ejemplo, que es la segunda, hay casi 300 niñas que se han apuntado, que es muchísimas niñas cuando, ¿no? Pero porque es o sea, que demuestra que sí que hay en cierta manera ese interés, pero que necesitan pues encontrar ese espacio donde quizá por ese impacto social, quizá porque es un programa dirigido a ellas, se sienten más identificadas, ¿no? Entonces, tenemos que encontrar esa fórmula que haga que las niñas mantengan ese interés que muestran desde muy pequeñitas hacia la tecnología, y que aprendiendo y conociendo sobre ella pues suponga una barrera menor, porque es fruto seguramente de ese desconocimiento el que hace que también pues muchas veces pues no se emprenda en este ámbito, ¿no? Y claro, cuando aunas emprendimiento e impacto,
como estamos viendo, ¿no? Que las mujeres tienen una mayor predisposición a emprender con algo que esté alineado con sus valores, que algo que vaya vinculado a la generación, ¿no? de ese impacto, pues ahí es donde yo creo que hay muchísimo campo donde fomentar y visibilizar también esta posibilidad para ellas. ¿Hace falta más eventos, por lo que hablábamos antes del Startup Weekend, para visibilizar el emprendimiento social? ¿O crees que ya ha cogido durante estos años suficiente entidad, ¿no? Porque estábamos hablando de que hace 10 años esto era prácticamente inexistente y ahora es evidente que se habla de empresa social. Incluso, por ejemplo, en el gobierno, la entrada de Francisco Puelo también, ¿no? Ha hecho visibilizar mucho este tipo de empresas. Sí, desde luego, vemos el cambio. O sea, en una cosa tan sencilla, nosotros también hacemos mucha labor de educación, ¿no? Por este objetivo que desde el principio teníamos de hace falta visibilizar, hace falta dar a conocer, porque venimos de pensar que o generas una empresa para maximizar tu beneficio económico sin quizá importar mucho más, o montas una ONG, ¿no? Pero en cambio el emprendimiento social precisamente se mueve entre medio de estos dos mundos que tenemos muy claros en nuestra cabeza, igual que tenemos claro que o inviertes para maximizar tu retorno financiero o haces filantropía y una donación, y también trabajamos por visibilizar a través de un foro que tenemos que se llama FI, que el año pasado hicimos en Valencia y este año llevaremos a cabo en Madrid, que puedes invertir generando un retorno financiero y a la vez un impacto, ¿no? Entonces somos muy conscientes del principio de la necesidad de visibilizar todo esto y, como te decía, trabajamos mucho también en el ámbito educativo y, por ejemplo, pues yendo mismo a la universidad a hablar. Hace, pues eso, varios años, yo siempre pregunto, ¿cuántos habéis oído hablar de emprendimiento social? Y nadie levantaba la mano, ¿no? Y ahora, pues sí, pues la mayoría lo levanta, pero aún queda mucho aún no es algo, como decía antes, no es algo masivo, no es algo que está en toda la sociedad, no es algo que está a pie de calle, ni tampoco está en todas las administraciones públicas, ¿no? Entonces, ni en el ámbito empresarial, ni en el ámbito inversor. Entonces, desde luego hay un cambio muy importante, sobre todo en los últimos 4 o 5 años, un cambio que va a más, pero aún también tenemos mucha labor que por el desconocimiento hace pues que mucha gente pues no se plantea emprender así, o a lo mejor ha emprendido así, pero no sabe que hay recursos específicos para ellos, ¿no? Que hay entidades que les entienden también en esa búsqueda de su impacto y que somos conscientes también de las particularidades que ellos y sus proyectos tienen y que incluso inversores también buscan esto, ¿no? Entonces, aún hay mucha labor de difusión y de divulgación por hacer y es una de las patas también importantes de nuestra fundación. Pues nada, muchas gracias, Margarita. Yo creo que ya nos han quedado a todos ganas de emprender, ¿no? Social. Y nada, muchas gracias y a vosotros os escuchamos en el próximo programa. Muchas gracias, Estefanía. Escucha todos los programas en plazaradio.es y en valenciaplaza.com. Suscríbete a nuestros canales en Apple Podcast, Spotify, iVoox y Google Podcast. Descarga la skill para Alexa de Plaza Radio o envía un WhatsApp al 605 66 36 70 para recibir cada nuevo episodio. También puedes seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram.